Ahí estamos en vivo. Bueno, estamos en vivo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo ciclo de comunicación y derecho del año 2026. La verdad que es un placer tener acá presente a un referente nuestro que queremos y admiramos muchísimo, que es al doctor Miguel Ángel Maza. El doctor Miguel Ángel Maza es doctor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, obviamente en materia de derecho laboral, también de previsión y de la seguridad social de la Universidad de La Plata, miembro de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, asesor de Derecho del Trabajo del Ministerio de Producción y Trabajo, ex juez de la Sala Segunda de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, profesor titular regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, también de la UBA, director de la orientación laboral en maestría de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, es escritor y bueno, un gran abogado ahora también en ejercicio de la profesión. Y en esta oportunidad, junto a la doctora Daniela Brillar, está presente también la doctora Andrea Sosa, directora de este programa. Vamos a tener el placer de entrevistarlo. Le doy la palabra a la doctora Daniela Villar. Buenas tardes. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Ciclos de Comunicación y Derecho. Nuevamente con ustedes, un placer tener a un grande, un maestro, qué decir, del doctor Miguel Ángel Masta. Un placer y un honor que nos acompañe en el día de hoy. Por recepción exagerada. Es un placer estar con ustedes, ¿eh? Bueno, No, no, el Lamentablemente placer. en mi currículum hay más ex que actuales, ¿no? Eso es por la edad. Yo siempre digo que preferiría tener menos cosas en el currículum y 20 años menos. Pero bueno, es lo que uno tiene. bueno, los ex incluyen muchas cosas, sobre todo mucha experiencia, mucho conocimiento, que en los breves minutos que tenemos vamos a tratar de aprovecharlos y capitalizarlos para que podamos estar informados de qué es lo que está pasando con esta modernización laboral. Y nos llama poderosamente la atención y es es muy seductor el nombre de un tema, un peligro fantasma sobrevuela a la ley de modernización laboral. ¿Qué encierra ese título? ¿Qué título? Y porque más allá del contenido de la reforma, que reformas ha habido muchas, sobre todo la de 1976 por la dictadura, la de los 90 que fue más profunda que la de la dictadura, el año pasado la 27742, la ley base, ahora esta. Más allá de los contenidos, encontré en esta última, la 27802, algo que me preocupa mucho y lo veo como un fantasma peligroso, que es un lenguaje que pareciera insinuar o anticipar el la creencia de que las relaciones laborales podrían regirse por el derecho civil o por el derecho civil y comercial. Un lenguaje que parece creer o suponer que el trabajador o la trabajadora está en condiciones de negociar al inicio, durante o al final de la relación laboral con su empleador. Y la contracara de estas posibilidades, estas ideas, es que significa la negación del derecho del trabajo. El derecho al trabajo ha nacido hace mucho tiempo, no acá, no en Argentina, ha nacido del reconocimiento de que en las relaciones de trabajo donde una persona humana o física da lo único que tiene para ganarse la vida, que es su capacidad laborativa, no está en situación siquiera de analogía en materia de poder, en materia económica, incluso en el plano cultural, con la contraparte.
Ya cuando se conquista América, como todos ustedes saben, hubo una terrible explotación de los aborígenes, a los cuales se los hizo trabajar de una manera inhumana. Y la corona española, a través de la Casa de Contrataciones, que funcionaba en Sevilla, se preocupó de dictar normas protectorias, que cuando uno las lee, llama la atención. Por supuesto que no eran cumplidas. Aquí en España, perdón, aquí en América se aplicaba ese dicho consistente en se acata lo que dispuso la corona española, pero no se cumple. Como no había posibilidades casi de controlar por la distancia y la inexistencia de comunicaciones, aquí el virrey hacía lo que quería. Bueno, ya la Casa de Contrataciones preveía normas sobre jornada de trabajo, sobre descanso entre mediodía y tarde, derecho a una alimentación básica, el respeto al tiempo del trabajador aborigen fuera de la jornada de trabajo para su propio cultivo, es decir, un montón de normas. ¿Por qué las dictó la corona? Porque tenía muy claro, es de sentido común, no hacía falta teorizar para darse cuenta que esta gente, estos pueblos americanos originarios, o no, aunque no fueran originarios, los que estaban aquí cuando llegan los conquistadores, no tenían ninguna posibilidad de negociar nada con Hernán Cortés. Había una relación de imposición. Esta es la esencia del derecho del trabajo, que con los siglos se modifica, cambia de intensidad, por supuesto, pero en esencia sigue ocurriendo en todos los países del mundo, incluidos los países comunistas, incluidos los países socialistas, donde en todo caso el derecho al trabajo sirve para morigerar el poder que el empleador estatal tiene sobre el trabajador dependiente o la trabajadora dependiente, con problemas algo distintos pero similares. Eh, entonces, cuando yo leo en dos o tres nuevos textos que la 27802 le da a la ley de contrato de trabajo, que esto se va a regir por el acuerdo de las partes en forma individual, me preocupa muchísimo. Además, en el mensaje de elevación que el Poder Ejecutivo le envía al Congreso en diciembre del año pasado, cuando envía el proyecto de ley de llamada modernización laboral, también hay una invocación al apoderamiento o el empoderamiento del trabajador y la trabajadora. Es un empoderamiento nominal, porque no hay normas, no hay cambios que tiendan a darle poder al dependiente. Podría ser, y no lo propongo, pero digo, podría ser en otro esquema jurídico, si le damos estabilidad absoluta a un dependiente, bueno, podemos esperar que se anime a enfrentar la voluntad omnímoda del empleador. Pero en Argentina la modernización laboral no trae nada que le dé más poder económico, poder negocial, ni mucho menos poder cultural a los dependientes. Pero, por ejemplo, el artículo 12 elimina de las fuentes de irrenunciabilidad, o mejor dicho, de los derechos y beneficios obtenidos por la vía convencional individual, privada, los elimina de la protección de la irrenunciabilidad. Esto es curioso. Precisamente la voluntad individual en el derecho al trabajo sirve para mejorar la situación de los trabajadores en relación al orden imperativo de las leyes y los convenios colectivos. Al hacerlo renunciable, se le está dando valor a una supuesta renuncia. Todos presuponemos que ningún trabajador dependiente renuncia, por ejemplo, a parte de su salario voluntariamente o con intención. Recuerden que el acto jurídico requiere intención, discernimiento y voluntad. En materia de vacaciones, la nueva ley no, establece la posibilidad de fraccionarlas, lo cual no es criticable porque el concepto moderno de vacaciones ha variado. Hay puntos de vista médicos que sostienen que es mejor tener varios descansos al año que uno prolongado. Además, hace décadas que la situación económica hace que casi nadie pueda tomarse 3 semanas de vacaciones, 4 semanas de vacaciones. Eso no es criticable. Lo criticable es que esto se pueda disponer por acuerdo entre el trabajador o la trabajadora y el empleador. Porque imagínense en una fábrica, en una gran empresa comercial, un supermercado, una compañía de seguros, un banco,
¿Qué posibilidades tiene el trabajador o la trabajadora de ir a decir, miren, yo quiero fraccionar mis vacaciones? Son muy escasas. En cambio, es más probable que la empresa le diga, nosotros queremos que las fracciones, porque nos conviene por el esquema empresario, que repito, en sí mismo no tiene nada de malo. Lo peligroso es ponerlo en manos de un acuerdo entre el trabajador y la empresa, porque por lo común termina siendo siempre el fruto de la voluntad de la empresa. Lo mismo ocurre con el tan conocido y discutido tema del banco de horas. De vuelta, sin entrar en la discusión si el banco de horas es bueno, si es malo, etcétera, la nueva norma lo pone en primer lugar a disposición del trabajador o la trabajadora y la empresa. Y lo mismo, difícilmente en una gran empresa el trabajador se pueda sentar frente a alguien, porque uno de los problemas de la desigualdad es que un trabajador de una fábrica y también el profesor de una universidad, ¿por qué no decirlo?, no está en condiciones de hablar con alguien. Ningún profesor tiene la posibilidad de golpear la puerta, salvo alguna excepción, golpear la puerta de la decana o del decano y decir, quiero charlar. En una fábrica, con suerte, podrá hablar con el supervisor, con el jefe del sector o del área, y va a ser muy poco común que un trabajador o una trabajadora diga, a mí me convendría trabajar más horas de lunes a jueves para tomarme los viernes, porque mi suegro tiene una casita en San Bernardo. Lo más probable es que esto solo funcione cuando le convenga a la empresa, porque muchas veces a la empresa le conviene trabajar menos días a la semana para gastar menos energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, este uso de la terminología que refiere a la voluntad del trabajador o la trabajadora podría ser romántico, podría ser puesto por alguien que realmente crea que esto pueda ser. Por ejemplo, por alguien que no tiene experiencia, por alguien que no ha trabajado bajo dependencia. La dependencia es un fenómeno muy fáctico, muy difícil de comprender, muy difícil de explicar a quien no la conoce. Muy difícil. Yo tengo la idea de que para ser juez o jueza del trabajo, la ley debería exigir haber trabajado como dependencia, aunque sea un año. Porque si no, no se sabe de qué se trata. Y desde la teoría uno puede decir muchas cosas. La dependencia es un fenómeno muy especial. Entonces puede haber sido escrito por alguien que no tiene experiencia, que no sabe lo que es la dependencia, que no sabe cómo funciona esa desigualdad intrínseca tan propia del derecho al trabajo, o con muy mala voluntad. O que esto sea un anticipo de que más adelante pueda venir una, eh, quizá una derogación del derecho del trabajo vía una reforma constitucional que derogue el 14 bis o cosas por el estilo. Eso me preocupa mucho. No así la reforma en sí, que por supuesto lejos está de modernizar, no moderniza nada, por lo menos el derecho individual no moderniza absolutamente nada. Había cosas osadas para hacer, criticables a lo mejor, pero que tal vez valieran la pena y no se hicieron. ¿Como cuáles? Se han retocado pequeñas cosas. Sí, ¿qué me decía? Perdón, doctor, ¿cómo cuáles considera usted que, Y que hubieran creo que hubiera sido sido más osado, pero oportunas, más interesante. atendibles? Porque todos creo que coincidimos que la reforma laboral era necesaria, pero no en las condiciones ni bajo la Claro, forma que se hicieron entre gallos y medianoche, de una manera muy ligera, bueno, y todos los sí. apelativos que pudiéramos poner. Mire, cosas osadas podrían haber sido, por ejemplo, sancionar un estatuto o ley de contrato de trabajo para la microempresa, con un catálogo de derechos distinto, quizá menor, con niveles de dignidad, por supuesto, pero por otra parte cumplibles. Porque uno de los grandes problemas argentinos es la clandestinidad. Pero la clandestinidad laboral es una cara del problema. Donde se pagan salarios en negro, se está cobrando en negro también. Hay facturación clandestina o falta de facturación. Y muchas veces, cuando uno discute esto con los empresarios, los microempresarios y las pymes plantean que trabajan en negro o parcialmente en negro porque no pueden asumir toda la carga tributaria. Entonces, una cosa osada hubiera sido una reforma tributaria laboral. La ley trae algunos instrumentos que veremos, no opino sobre ello porque yo no soy especialista en derecho tributario, pero no son suficientes. La microempresa
la pequeña empresa necesita mucho más, porque si no siempre la condenamos a no poder cumplir, a encontrarse con un convenio colectivo firmado por las grandes empresas representadas en la negociación colectiva. Ahí hay un tema para modernizar. El modo en que se establece la representación empresaria en una negociación colectiva es oscuro. No hay reglas, no hay reglas claras. Ese es un tema para meterse. Pero Claro. bueno, siempre está, se mira el lado sindical, pero no se mira el tema de cómo se representan las empresas. Entonces, la Claro, sobre microempresa, la todo, pequeña como usted dice, en empresa, la pequeña y mediana empresa, sobre todo, no sé, con esta ley claro, no veo que se haya mirado a la mediana y pequeña empresa. No sé si hay artículos que uno me pueda decir, estos está pensado en no, beneficiar para reactivar no, la producción, etcétera. no. Otra cosa usada que se podía haber hecho, aunque se iba a criticar, pero valía la pena, quizá uno en la vida muchas veces hace sacrificios. Es decir, bueno, es una conciliación, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo resigno esto porque así gano por otro lado. Tal vez se podría haber pensado, parafraseando un poquito algo que se hizo en los 90, que fue muy mal usado por el empresariado, crear un contrato para trabajadores, por ejemplo, mayores de 50 años que hayan perdido el empleo en los últimos 5. Y a lo mejor a estos no darles estabilidad por 2 años, como se hizo en los 90, algo así. Eso digo era osado, a lo mejor lo criticaríamos, pero valía la pena apostar. Nada de esto Interesante. se hizo. Nada de esto se hizo. Se podía, en vez de haber ese esperpento que es el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que es insólito, es un sistema de financiamiento del despido, o sea, dentro de 6 meses que no se asusten si creció el número de desempleados, ¿no? Que ya ha crecido sin que funcione la ley. Eh, en vez de desviar parte de la financiación vía contribuciones del sistema previsional ya débil a este fondo, pod- podría haberse dispuesto directamente, bueno, el que tome nuevos empleados a partir de ahora y por 1 año o por 2, no va a pagar contribuciones, por ejemplo, y compensarlo con, en el presupuesto nacional con una aportación. Después de todo, las jubilaciones y pensiones se pagan no con los aportes y contribuciones, porque no alcanza. Creo que no me acuerdo si está en el 55% o algo así, lo que sale de rentas generales o de impuestos específicos. El sistema previsional no se autofinancia, así que podía haberse dispuesto algo parecido. Eso, por ejemplo, aplicable solo a las pymes, solo a las microempresas, podría significar un aliciente para decir, bueno, yo contrato, eh, por ejemplo, puedo tener un periodo de prueba más largo. En realidad el periodo de prueba es una mentira. El 92 no introdujo un periodo de prueba en los 90 porque no está instrumentado como periodo de prueba. Es un periodo de inestabilidad, que no es criticable, no es inconstitucional. La ley, el legislador puede disponer lo que se le da la gana. La estabilidad se ganará al año, como pasa en el empleo público, o a los 6 meses o a los 9. El Congreso tiene discrecionalidad. Hipócritamente, en los 90 lo llamaron periodo de prueba, pero hace agua por todos lados. No hay que, no hay que hacer ninguna prueba. Los excelentes han sido despedidos en periodo de prueba. Es mentira. Entonces se podría haber dicho, bueno, trabajador mayor de 50 años o menor de 25, porque los desempleos mayores están en los extremos, ¿no? Jóvenes que no consiguen primer empleo, mayores que perdón, no pudiéndose jubilar a los 50, 55, sufren un daño terrible cuando pierden el empleo. No solo el directo de la pérdida de ingresos, sino en el plano jubilatorio. Bueno, se podría haber pensado en algún contrato especial, no porque en los 90 haya sido mal utilizada esta figura, donde el Estado no sancionaba a los que la utilizaron abusivamente, todo lo contrario, el Ministerio promocionaba, ustedes no se acuerdan porque son jóvenes, el Ministerio publicaba avisos en los diarios con un teléfono, un 0800 que recién nacían, diciendo llamen acá que los asesoramos. Entonces, en lo que veíamos supuestos de fraude donde se celebraba la extinción con un trabajador, por ejemplo, por 2021, y después aparecían contratándolo de vuelta con una de estas modalidades. Bueno, no porque se haya hecho mal,
deja de ser un instrumento. Esto hubiera significado un poco de imaginación, de creatividad y de esperanza, de que algo cambie. A mí me dice, mira, esto es feo, no me gusta, pero creo que va a funcionar. Bueno, hagamos la prueba. En cambio, esto que se ha hecho me hace acordar aquel libro de Lampedusa, El gato pardo, donde se dice, la lógica del libro es, en el medio de una revolución en el sur de Italia, hay que cambiar algo para que nada cambie, para que la gente crea que se cambió, se calme la revolución, el alzamiento en la obra, ¿no? Y acá parece un poco lo mismo. Gran, gran cambio, la modernización, etcétera. Encaja perfecto. Creo probablemente que más allá de nuestra mirada jurídica, hay una mirada política. Y para los políticos, lo único que importa es que lograron la aprobación, pueden mostrárselo al empresariado, pueden mostrárselo a Washington, al Fondo Monetario. Bueno, perfecto. Ahora, ya que se gastó tanta energía política, tanta energía del Parlamento, hubieran hecho algo como la gente, ¿no? Y lamentablemente no. Pero digo, más allá de eso, a mí me preocupa este germen. Y creo que tenemos que estar muy atentos, porque en esas ideas ultraliberales que hoy están de moda y que han sido llevadas al poder, eh, me parece que hay una creencia de que todos somos iguales, absolutamente, y que entonces no tiene razón de ser un derecho del trabajo. Y eso es gravísimo, eso es muy preocupante. Me preocuparía mucho que se quisiera derogar el 14 bis, me preocuparía mucho que Argentina se desafilie de la OIT, me preocuparía mucho que por lo menos se, digamos, deje sin efecto la ratificación del convenio 1 sobre jornada. Me preocupan estos fantasmas y los fantasmas no existen, pero los tenemos en la mente, ¿no? Y yo los tengo en la mente. A mí estas cosas me parecen señales. Creo que no son equívocos, que no son casualidades, sino que hay algo. Por eso fue lo primero que escribí, es decir, ojo, fijémonos bien en lo que viene. ¿Mm? A mí, perdón, Sí, doctora, a mí me gusta comparar el derecho del trabajo de alguna manera con el derecho del consumidor. totalmente de Y, acuerdo. y uno vería como una locura, bueno, poner en un nivel de igualdad al consumidor que va a comprar, no sé, un televisor y a la empresa que lo fabrica, sería una locura. Y quería preguntarle, en relación a las nuevas formas de trabajo, a las plataformas, a todo lo que es el, las nuevas tecnologías, ¿qué le parece que podría llegar a ser útil para poder mejorar lo que son los derechos de los trabajadores y poder encontrarse mejor protegidos? Bueno, ahí tiene un ejemplo, ¿no? Hablan de modernización y se deroga la única norma vigente que había sobre algo moderno, que era el teletrabajo. Más allá de que para mí era una mala ley, generó un par de problemas en vez de solucionarlos, pero por lo menos había un tratamiento. Una ley de modernización que niega algo que lo tenemos todos los días delante. Eh, en cuanto a los trabajadores de plataforma, la ley instala la idea, de una manera indirecta, ¿no? De que, bueno, no se les aplica la ley de contrato de trabajo porque son autónomos. Esto otra vez es dialéctica, porque si llega esto a tribunales, por suerte no han tocado el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, que es un artículo importantísimo, el principio de primacía de la realidad, de manera que todos los jueces del trabajo van a razonar. No se le aplica la LST cuando son autónomos, pero si son dependientes, sí. ¿Mm? La ley, por suerte, no dice, en ningún caso le será aplicable esta ley. Usan un lenguaje indirecto. El tema de las plataformas es un tema muy complejo que merece más estudio del que se hizo. Se hizo bastante en el ministerio. Yo recuerdo haber participado en alguna reunión y sé que se trabajó muchísimo con especialistas como Liliana Literio, eh, Pablo Topet, etcétera, etcétera.
pero no se avanzó lo suficiente. Es una temática muy compleja porque tiene el plano jurídico, el plano tecnológico y un plano de otra índole, que es la personalidad de quienes trabajan en esas actividades. No todos quieren ser dependientes. Y en esto yo recuerdo una anécdota personal. Mi papá había sido empresario en el sentido de patrón, tenía un taller de autos, o sea, era una microempresa, ¿no? Un empleado, dos empleados a lo sumo. En un momento dado deja de serlo y se convierte en empleado de una compañía de seguros. Cuando se produjo el conflicto, su hijo que le dice, papá, bueno, puedes quedarte sin trabajo un día para otro, vos tenés derecho a la indemnización, porque eras dependiente, no estaba reconocida la dependencia. Y mi papá no quería aceptarlo. Prácticamente lo tuve que obligar a hacer el juicio, que lo defendió un prócer, Guillermo F. López, después ministro de la Corte. Eh, Hay una personalidad en muchos de los que hacen trabajo en plataforma interesante, que hay que pensarlo. Entonces, hay que, habría que hacer una comisión permanente. Esto es lo que no se hace en Argentina, ¿no? Las reformas se hacen así. No está claro quién hizo la ley 27802. Hay autores anónimos, hay algunos que se la atribuyen que uno sabe que no tuvieron nada que ver, pero que tiene que haber una comisión en el Congreso que tarde un año, 2 años, estudiarlo bien, pensar, escuchar a todos. Es ya una perogrullada decir que a los argentinos nos falta el diálogo, ¿no? Escucharnos mutuamente, no creer que ninguno tiene digamos, el molde adecuado. Y yo siempre recuerdo, le recuerdo a todos, que el 14 bis ordena proteger el trabajo en sus diversas formas. Entonces, otra cosa imaginativa para sortear este problema, que después en los juicios es a todo o nada, tanto para el trabajador como para el empleador, es ¿por qué no proteger otros supuestos autónomos que tienen los mismos problemas que los dependientes? Por ejemplo, las tres primeras categorías del monotributo. Algunos de los que están en el monotributo, en las primeras categorías, en realidad son dependientes, pero otros no, no lo son, pero tienen los mismos, están sujetos a las mismas contingencias sociales que un dependiente. ¿Por qué no los protegemos? ¿Por qué no nos ocupamos un poco de ellos? Algo se hizo con el monotributo, porque hoy por suerte tienen al menos una obra social, una participación tributaria, una aportación tributaria, pero siempre nos olvidamos. Y bueno, quizá habría que construir algo, hablando, escuchando, con regímenes alternativos, donde no sea todo un claro oscuro. Si soy dependiente, tengo todo, vacaciones, aguinaldo, licencia por enfermedad, etcétera. Si no lo soy o no lo puedo probar, nada. Me parece que lo que no había que hacer es este mecanismo del avestruz, ¿no? De esconder la cabeza. Ah, no se le aplica la DCT. De todo modo es peligrosísimo porque se puede aplicar de otra manera. Es más, el empresario muchas veces es engañado por esta reforma. Dice, ah, quédate tranquilo. Y no pienso en las grandes cadenas, pienso en el pizzero. Vieron que por cuadra tenemos 3 casas que venden empanadas y pizza, ¿no? Esos negocios a veces son cadenas, pero a veces no. Y dice, ah, fantástico, no tengo ningún riesgo. Y todos sabemos que después, cuando viene el momento del conflicto, tiene un lindo juicio y, como dije recién, a todo o nada. Si lo condenan, lo matan, y si no, sale invicto. Y el que reclamó o gana todo o se queda sin nada. Esta no debe ser la lógica. Hay que trabajarlo, esto hay que pensarlo bien, hay que, repito, escuchar a los chicos, a las cámaras, no cámaras, a los grupos que los representan, eh, que tienen miradas distintas. Hay 2 o 3 miradas distintas, ¿no? Y hacer algo que sirva a todos. No esto de decir, ah, no se les aplica el DST. Qué fácil, ¿no? Bueno, es como decir, hoy no sale el sol. Me parece que extraordinariamente mala la técnica de nuestro Parlamento. Y además, no puedo dejar de decir, ¿cuánto tiempo pueden haber estudiado la reforma nuestros senadores y diputados de un proyecto que entró el 13 de diciembre, nos agarró las vacaciones en el medio, y enero, y se aprobó en febrero? Creo que el 26 de febrero, si no recuerdo mal. Una ley
profunda, con derecho individual, derecho colectivo, derecho tributario. Es escandaloso. Si uno le preguntara, che, ¿qué dice, diputada, diputado, qué dice el artículo 90? Estoy seguro que 9 de cada 10 dicen, la verdad que no lo tengo muy presente, como dicen los alumnos en la mesa de examen, ¿no? Para no confesar que nunca lo leyeron en su vida, pero lo tengo muy presente, de una forma elegante. Así no se legisla, sobre todo cuando vamos a fondo. Y ya que usted mencionó, doctora Villa, el derecho al consumo, miren qué peculiaridad. El derecho al consumo y el derecho al trabajador son hermanos, o si se quiere, primos, porque parten de supuestos similares, la disparidad de las partes. Pero el derecho del consumo no genera la resistencia que genera el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es visto como un mal, ¿no? Como un obstáculo a la empresa, al crecimiento de la empresa. El derecho al consumo, salvo por los sectores totalmente interesados, obviamente, no genera resistencia, reactividad. No hay nadie contento de decir, se van a terminar los juicios laborales, la industria del juicio y todo esto. El derecho al trabajo sí. Quizá porque ha sido muy politizado, o quizá porque hay una creencia equivocada que el derecho al trabajo es sinónimo de peronismo. Y como digo, el derecho al trabajo no lo inventó Argentina, es muy anterior y lleva 200 años de antigüedad. Si no es que buscamos más atrás en otros órdenes, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia. Pero acá me parece a mí que yo por lo menos hace tiempo que me vengo preguntando por qué la reforma constitucional del 94, que introduce la protección constitucional en materia de derecho del consumo, no genera enojo, no genera resistencia, y el derecho al trabajo sí. Y creo que puede ser por esto, ¿no? Y a veces para empezar a desarmar eh, problemas, obstáculos, uno necesita ver qué puede haber detrás que molesta, que hace ruidos. En algún momento habría que plantearse esto. El derecho al trabajo es nuestro, es de toda de toda la comunidad. Después de todo, las primeras normas laborales son de la década del 30. General Perón todavía era un soldado o un oficial joven, nada que ver. Es el socialismo el que instaura algunas ideas y paradójicamente fueron gobiernos conservadores, por llamarlo de esa manera, de una manera clara, los que crean las primeras normas laborales cuando se modifica el Código de Comercio con la 11729. O sea que habría que desmistificarlo esto, porque hay como una cosa así ideológica contra el derecho del trabajo que no es mirado con la objetividad que debe ser mirado. Es bueno, es malo, hay que resolver problemas, hay cosas que funcionaban mal, nos hemos equivocado los jueces en algunas cosas, llevando la protección a extremos que después terminan, en el caso concreto, dando resultados inequitativos, ¿no? Ya los romanos decían summa iura, summa injura. A veces aplicar la ley a fondo implica un resultado equivocado. Bueno, esto es lo que hay que hacer, autocrítica, repensar, pero el derecho al trabajo es una creación colectiva. Sería un error salirnos de este camino, de esta senda. Hay que hacer cambios adecuados, pero en esta ley la verdad que no hay modernización, ni hay cambios interesantes, ni mucho menos esperanzadores. Eh, la verdad, para reflexionar y mucho, porque de modernización, nosotros todo lo que hacemos, derecho laboral, y hace mucho tiempo, nos venimos especializando en derechos humanos laborales. Y estuvimos al tanto en los últimos tiempos de todos los convenios de OIT donde apuntan a fortalecer, ¿no? En mirar a la persona trabajadora en su integralidad, de preservarla, y considero que, bueno, esta reforma atenta contra todos esos derechos humanos laborales de la forma en que está planteada. Y nuestro 14 bis, qué fuerte, qué fortaleza. Sobrevivió la Constitución del 49 y ahora, ahora quedó como solito, no sé. eh, ¿Qué Sigue reflexión le siendo la merece? garantía, ¿Cómo, ¿no? cómo vamos a poder solo con el 14 bis este, llevar para adelante Por eso hay que este, cuidarlo, ¿no? A mí me preocuparía mucho que un día de esto llamen a un plebiscito
para modificarlo o derogar la Constitución. Perdón, modificar la Constitución o derogar el 14 bis, ¿no? Me preocuparía muchísimo. Pero es la garantía, sigue siendo la garantía con el Poder Judicial. Por eso no es casual que dentro de esta ley de reforma laboral se meta, porque no hay otra palabra, la metieron por la ventana en febrero, la disolución de la Justicia Nacional del Trabajo. Mm, es difícil creer que fue sin querer, que es una casualidad. Parece parte de esto, ¿no? Pero bueno, el Poder Judicial es la garantía. Y se equivocan, me parece a mí, quienes creen que esa justicia nueva que están creando en la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad tiene todo el derecho del mundo, a mi modo de ver, de crearla, se equivocan quienes creen que esos jueces van a ser distintos. Porque ya hemos tenido experiencias. En la dictadura, cuando crea las salas 7 y 8, pone 5 de los 6 jueces que eran abogados, o 4 de los 6 que eran abogados muy representativos del sector patronal, de grandes empresas o de corporaciones. La dictadura puso a don Antonio Vázquez Vialar, y don Antonio Vázquez Vialar fue un juez profundamente cuidadoso. Pero esos 4 que puso la dictadura cuando crea la sala 7 y 8, al poco tiempo estaban sentenciando igual que los demás. ¿Por qué? Porque son juristas. Y entonces terminan aplicando la ley. Vázquez Vialar solía decir, cuando a veces la gente dice, no, ese juez es patronalista o ese juez es obrerista, Vázquez Vialar decía, el juez no tiene que ser ni patronalista ni obrerista, porque aplica un derecho que es protectorio. Con eso basta. Entonces, estos que creen que esa justicia de la ciudad a la que le quieren traspasar la litigiosidad, van a empezar a rechazar demandas, van a interpretar las cosas restrictivamente, están equivocadísimos, están equivocadísimos. Alguno que otro que por ahí sienta que debe un favor, podrá hacerlo durante los primeros meses. Hay mucha experiencia, a los 6 meses se independizan, después los tratan de traidores, ¿no? Bueno, esa es nuestra garantía. 14 bis y el Poder Judicial. Por suerte, eso sigue vigente, tenemos un Poder Judicial que con sus aciertos y errores, a lo largo de las décadas, por ejemplo, la Justicia Nacional del Trabajo ha tenido un papel importantísimo. La ley de contrato de trabajo de Centeno fue escrita sobre la base de las resoluciones de los jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal y de sus plenarios. Por ejemplo, la presunción del artículo 23 la inventó la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, como presunción hominis. Centeno la lleva a la ley. Las reglas sobre transferencia de establecimiento las creó la Cámara de Apelaciones del Trabajo y así hay un montón que Centeno las tuvo todas en cuenta y las cristalizó en la ley. O sea que el papel de la justicia fue muy, muy importante a lo largo de muchas décadas. Muchas décadas. Entonces, esto de arrasar con la justicia del trabajo de un día para el otro es otra muestra más de irracionalidad. Pero la tierra Eh, cayó en manos de unos locos con carnet, dice Serrat, en un tema que se llama A quien correspondan, que es una carta que describe él a título personal a quien corresponda, ¿no? Y que dice que el mundo es de peaje y experimental, que todo cambia, que las reformas nunca se acaban, que las cuentas no nos salen y la tierra cayó en manos de unos locos con carné. Nunca más claro que hoy la tierra está en manos de unos locos con carné, ¿no? Así que bueno, hacemos lo que podemos. Así es. Doctor, le pregunto, los abogados, eh, ¿se va a aplicar la solidaridad en las costas? ¿Usted qué piensa? No lo sé. Mire, una vez le preguntaron a Juan Carlos Fernández Madrid, un gran jurista y juez, en un evento que se hizo en la Asociación de Abogados de Buenos Aires antes que existiera el colegio. Alguien le preguntó al final de la charla, le digo, doctor, ¿por qué se aplica tan pocas veces la temeridad y malicia del 275? Y Fernández Madrid, que era un genio, la miró y dijo, es cierto, lo piden poco y lo aplicamos menos. Y no le contestó, pero su reflexión fue suficiente. Eh, los jueces y las juezas solo lo aplican frente a una convicción muy profunda, muy clara, casos que claman al cielo, porque saben
que es un arma muy peligrosa, que uno con eso podría cercenar el derecho a discutir en juicio. Hay temas donde es imposible aplicarla, por ejemplo, en daños y perjuicios. Yo tengo derecho a pensar que en una acción civil, que mi capacidad vale 100.000 millones de dólares. El tribunal me dice, no, mire, déjese jorobar, acá hay una formulita en el código, pero no me puede decir que eso es una petición absurda. En otros casos sí, lo vemos a menudo. Yo creo que los abogados también tenemos que hacer un poco más de autocrítica. Todos tenemos que hacer nuestra autocrítica, ¿no? Hemos llegado donde hemos llegado porque nos equivocamos todos. Solo que los que no tenemos poder somos más inocentes. Los que tienen poder, yo lo tuve como juez, tenemos que hacer un mea culpa más importante. Eh, Hay gente que pide cualquier cosa y esto genera mucha rigidez. De hecho, a mí me pasaba como funcionario, como juez, hacer el intento de conciliar y ser imposible porque la demandada viene enojadísima. ¿Cómo El otro día participé en un expediente, no voy a dar datos, por supuesto, donde un obrero de la construcción que había cobrado el fondo de desempleo demandaba porque tenía la idea de que en realidad era un dependiente regido por la ley de contrato de trabajo, y las diferencias daban 1.000 millones de pesos. Perdón, 180 millones de pesos que con intereses se llevaba a 380 o 500 según que aplicáramos, ¿no? Y el ingeniero dueño de la empresa, una mediana empresa, no había manera que se lo explicara. ¿Cómo podía ser que una persona se llevara esa suma de dinero en, en un despido? Bueno, estas cosas han pasado mucho y tenemos que ser un poco más cuidadosos todos. La reforma en realidad no trae nada novedoso. Esto existe siempre, como digo, se aplicaba muy poco. Yo creo que yo fui juez 30 años, lo debo haber aplicado 3 veces, 4 veces, casos que clamaban al cielo. Uno me acuerdo de una esposa a la cual el ex marido la quería hacer aparecer como su empleadora y la demandaba y las pruebas fueron clarísimas, un intento de estafa procesal, ¿no? Eh, lo que hace la ley es con maldad, como decir, incentivar, como decir, che, aplíquenla, aplíquenla. Pero yo confío mucho en el Poder Judicial. Y creo que no va a cambiar gran cosa. No me asusta, no me asusta. Pero sí creo que tiene que ser un llamado de atención a cómo demandamos, también a cómo se contesta, ¿no? Ojalá el proceso fuera más ético, que no valga decir niego que el actor haya nacido, que me lo pruebe, como decía un amigo mío, un abogado de campana. Eh, las reglas del juego tendrían que ser distintas, tendría que ser más ético. No se le puede mentir a los jueces. La interpretación del 18 de la Constitución Nacional dice, yo puedo negarme a declarar, sí, pero no mentirle. Vaya a mentirle a un juez en España, ni hablar en Estados Unidos. ¿Mm? Eh, Esto sería hablar de modernizar, ¿no? Eh, Hacer un encuentro con los colegios de abogados y a ver, vamos a empezar a ver si podemos trabajar de otra manera. Llevémosle al tribunal discutido exclusivamente lo que quepa discutir. No exagerar, no mentir descaradamente, pero, repito, yo confío en que los jueces no van a aplicar esta norma de un modo distinto a como lo hacían o no lo hacían antes. Bueno, vamos a ir cerrando porque creo que ya nos estamos pasando de el tiempo que tenía disponible el doctor. Así que no sé, Vivi, si tenés alguna reflexión, algunas palabras de cierre. A ver, coincidiendo con el doctor, creo que tenemos el mismo sentir, bueno, él mucho más por toda la experiencia vivencial y el trabajo que tiene desde una mirada más amplia. Creo que esta ley de modernización laboral se olvida que una persona que está contenida, que es mirada, una persona trabajadora, que tiene garantizado, ¿no? Los pisos mínimos, porque el derecho al trabajo, ¿qué hace? Interviene para garantizar pisos mínimos de su dignidad, de que pueda trabajar, que tenga garantizada una jornada laboral de 8 horas, un ambiente saludable, etcétera, etcétera. Es una persona que produce mejor, que a la empresa la favorece porque tiene un trabajador contento, que llega a su casa contento y va contento a su trabajo. Creo que esta ley de modernización laboral va a tener a muchos trabajadores muy descontentos, muy inseguros y trabajadores que en sus familias también van a tener problemas. O sea,
no veo todavía lo positivo de esta reforma. Sí acepto que tendría que haber habido, pero no de esta manera. Bueno, nada, gracias doctor, la verdad que nos Ha iluminó un sido un montón placer como compartir siempre. con ustedes este ratito. Lástima que se me solapa con la clase de la facultad, que empieza a las 6, si no podíamos haber seguido un rato más. Era muy divertido, muy lindo. Bueno, les Bueno, mando un doctor, beso a Bueno, a las dos. Bueno, agradecerle. también a Andrea, que está comiendo bocaditos a tres manos en la embajada, Gracias, gracias. supongo, ¿no? Lo Bueno, Nada, acá, comprometemos acá te para otra manda, oportunidad. les mandan saludos a todos y a todas. chao, gracias. bueno, Buenas tardes. muchas gracias. Un Muchas placer y gracias, nos doctor. vemos muy prontito. Gracias. Chao. Chau, chau, hasta un nuevo encuentro.